Pues muy buenos días. Hoy es enero 20 de 22 y hoy voy a hablar de el principio de la prioridad, pero vamos a orar primero. Gracias Dios por este día, gracias por habernos levantado, eh, gracias por las mujeres que se pudieron unir a la llamada. Te pido que seas tú el que hable en este mensaje y no yo, Dios, que todas recibamos algo, que nuestros corazones estén abiertos a recibir. Y también te pedimos que si hay algún espíritu de celos, de envidia o de comparación, que lo remuevas para que podamos recibir este mensaje. Um, Gracias y te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Okay. Entonces, el tema de hoy es el principio de la prioridad. Y voy a comenzar con una pregunta. ¿Es Dios tu prioridad? Y creo que a veces podemos decir que sí y otras veces podemos decir que no, pero es muy importante poner a Dios siempre primero, porque de esa manera todo, todo lo que hagamos en la vida va a caer en su lugar. Esto no quiere, poner a Dios primero no quiere decir que no vamos a pasar por cosas malas o por problemas, uh, pero quiere decir que cuando pasemos por esas cosas vamos a poder enfrentar las cosas mejor que si no estuviéramos poniendo a Dios en prioridad. Um, entonces, si ponemos a Dios en primer lugar en toda área de nuestras vidas, todo va a caer en su lugar. Um, por ejemplo, yo muchas veces trato de ponerlo y digo que sí lo estoy poniendo, pero sí hay veces que fallo, pero, pero mi vida noto que es diferente porque cuando lo pongo primero a él, si paso por algo es más fácil levantarme que cuando no lo pongo primero. Cuando no lo pongo primero y, por ejemplo, pongo a otras personas o, no sé, o cosas de prioridad, mi vida a veces va para abajo. um, ok, si vemos en toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, se menciona de poner a Dios en prioridad. Vamos a ver Éxodo 13:1. El Señor habló con Moisés y le dijo: conságrame el primogénito de todo vientre. Míos son todos los primogénitos israelitas y todos los primeros machos de sus animales. Entonces, esto quiere decir que todos los primogénitos tenían que ser consagrados o dedicados a Dios. Si vemos también Éxodo 13:12, el, primo, el primogénito de una asna podrá ser rescatado a cambio de un cordero, pero si no se rescata, se le quebrará el cuello. Todos los primogénitos de ustedes o de sus descendientes deberán ser rescatados. Oh, perdón, leí la que no era. Es Éxodo 13:12. Le dedicarán al Señor el primogénito de todo vientre y todo primer macho de su ganado, pues estos le pertenecen al Señor. Entonces, esto se refería de que también incluso en los animales, el primer macho de todos los animales pertenecía a Dios. Y ahora sí, si vemos Éxodo 13:13, el primogénito de el primogénito de una asna podrá ser rescatado a cambio de un cordero, pero si no se rescata, se le quebrará el cuello. Todos los primogénitos de ustedes o de sus descendientes deberán ser rescatados. Entonces, aquí, este,
Aquí se refiere a que si no lo rescataban, le tenían que quebrar el cuello. Entonces, de igual manera, se perdía el animal. Lo mismo con nuestras finanzas, por ejemplo, el primer 10% de nuestras ganancias deben de ser para Dios, si no las vamos a perder, igual que el ejemplo que acabo de leer. En este mensaje vamos a ver 3 puntos. El primero es, el primogénito debe de ser sacrificado o rescatado. Esto se refiere al principio de la prioridad en el Antiguo Testamento, pero también se refiere incluso a versículos que se mencionan, como dije, en toda la Biblia, porque es muy importante poner a Dios siempre en prioridad. Como sabemos si el primogénito, ¿cómo sabemos si el primogénito debe ser sacrificado o rescatado? En el versículo que leí, Éxodo 13:13, por ejemplo, da el ejemplo de el asno y el cordero. El asno o burro se veía como un animal que no era limpio, pero el cordero se veía como un animal que era limpio. Entonces, en este ejemplo, el, 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 para que el asno se fuera rescatado, tenía que ser sacrificado el cordero. Entonces se sacrificaba un animal limpio por un animal que no es limpio. Lo mismo, por ejemplo, si nos ponemos a pensar, nosotros cuando nacimos sucios y nacimos del pecado, pero Jesús nació limpio, Él nació sin pecado. Entonces, Dios dio como sacrificio a Jesús para que nosotros fuéramos rescatados. Entonces es lo mismo, nosotros que éramos, que nacimos del pecado, fuimos rescatados por el sacrificio de Jesús. Entonces es como decir que Dios, el diezmo de Dios fue Jesús, porque fuimos rescatados por eso. Entonces, si vemos otra vez, si hablamos del diezmo, cuando lo damos, lo tenemos que dar antes de pagar cualquier cosa, porque eso es darle prioridad a Dios. Por ejemplo, no es lo mismo dar el 10% que dar el primer 10%. No es como que, ok, agarramos nuestro cheque y voy a ir a dar pagos, voy a ir a comprar una bolsa, voy a ir de compras y ya lo que quede el último, ese 10%, o si alcanza, se lo voy a dar a Jesús. Así no es como funciona. Tenemos que dar, en cuanto recibamos una ganancia, tenemos que dar el primer 10% de diezmo. Y también es muy importante que lo tenemos que dar por medio de fe, no lo tenemos que dar, bueno, lo voy a dar porque tengo que hacerlo. No, de eso no se trata, tenemos que darlo con un corazón sincero y por medio de nuestra fe. Lo estamos dando de fe, lo estamos dando pensando que sí, voy a dar el primer 10% y voy a confiar en que Dios va a suplir todas mis necesidades. Dios dijo, cuando tu oveja tenga un cordero, dame el primogénito. Hay que tener fe al dar el primero porque no sabes si van a venir más. Este, Dios no dijo, espera que tu oveja tenga 10 corderos y luego dame uno que no te guste o el que no necesites. No, Él dijo, dame el primero y ten fe de que vendrán más. El diezmo no es lo que te dan las bendiciones, sino la fe que tienes al dar el 10%. Jesús es el diezmo de Dios porque Él lo entregó primero, no esperó a ver si éramos limpios o no, o si lo merecíamos o no, Él solo lo hizo porque nos amaba y lo hizo para rescatarnos. En Romanos dice que cuando éramos pecadores, Jesús murió por nosotros y que dio a Jesús en fe. Eh, ok, y aquí vamos al segundo punto que dice, el primer fruto debe ser ofrecido. Si vemos en Proverbios 3, de 9 al 10, honra al Señor con tus riquezas y con los primeros frutos de tus
cosechas. Así tus graneros se llenarán a reventar y tus bodegas rebosarán de vino nuevo. Entonces, aquí lo mismo que ah, aquí es lo mismo, los primeros frutos tienen que ser para Jesús. Si vemos en Éxodo 23:19, llevarás a la casa del Señor tu Dios lo mejor de tus primicias. Entonces, quiere decir que nuestras primicias deben ir primero a la casa del Señor. Por ejemplo, nuestro diezmo debe ir primeramente a la iglesia. No se trata de que, bueno, voy a usar el dinero y lo voy a usar para esto, para, no sé, dar a, ¿cómo se dice? Para dar en, ¿cómo se dice? Charity. Para ayudar a otra gente de la manera que tú piensas. No, siempre se tiene que dar el 10% a la iglesia a la que tú vas. Um, todo lo que tenemos todo lo que tenemos le pertenece a Dios. Entonces tenemos dos opciones: o dar el diezmo o robarnos el diezmo, porque ese dinero no es de nosotros, es de Dios. Él nos da el dinero, pero en verdad no es de nosotros. Entonces nosotros como fe tenemos que regresarle a él el 10%. En Génesis 4:3, tiempo después, Caín presentó al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. Entonces aquí, por ejemplo, dice que Caín le presentó a Dios una ofrenda del fruto de su tierra, pero no dice si fue de sus primeros frutos. Él nomás dijo, él le dio le dio de sus frutos, pero no dijo de si era del primero o no. Y si leemos en Génesis 4:4-5, Abel también presentó al Señor lo mejor de su rebaño, es decir, los primogénitos con su grasa, y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró así a Caín ni a su ofrenda. Por eso Caín se enfureció y andaba cabizbajo. Entonces aquí vemos que los dos dieron uno dio de su fruto y otro dio de su rebaño, pero Caín no dio de sus primeros frutos y Abel dio de sus primeros rebaños. Entonces aquí Dios recibió al rebaño de Abel porque fueron de sus primeros, porque él tuvo la fe de darle los primeros primogénitos. Entonces, Dios recibió la ofrenda, pero no, Dios no es que Dios no quería recibir la ofrenda de, de Caín, sino que no podía, porque él solo recibe los primeros frutos, los primeros primogénitos. Um, Igual que con nosotros tenemos, cuando damos el 10% de nuestras ganancias, Dios es primero y antes que todo. Tenemos que poner a Dios primero, pero aun cuando no lo ponemos primero, aún así Él sigue siendo el primero. Eso no importa. Entonces, si Jesús es el diezmo de Dios, entonces por eso el diezmo es tan importante para Dios. Eso representa que es el primero en nuestras vidas. Eh, entonces, de aquí vamos al punto número 3. El diezmo debe ser primero. Entonces, si vemos a Levítico 27:30. El diezmo de todo producto del campo, ya sea grano de los sembrados o fruto de los árboles, pertenece al Señor, pues le está consagrado.
Aquí vemos otra vez que todo le pertenece a Dios, por eso el primer diezmo es para Él. Entonces, por ejemplo, si hacemos un trabajo, voy a hacer un ejemplo. Si hacemos un trabajo y, por ejemplo, nos pagan $1,000 y nos pagan con 10 billetes de $100, eh, ¿qué quiere decir dar el primer 10%? No, no quiere decir que vamos a dar el primer billete que sale de nuestras manos, es el que va a Jesús. No es cualquier otro, sino que el primero. Am, es importante dar el primer 10% porque si lo dejamos para el último, a veces no hay suficiente y entonces no estamos poniendo a Dios primero ni estamos dando de fe. Dios no quiere las obras, quiere ser siempre el primero. Pero ¿qué pasa si se nos olvida, por ejemplo, dar el 10% de nuestras ganancias y pagamos primero, no sé, nuestros biles o algo? Eso no quiere decir que Dios nos va a castigar. Eso no quiere decir eso porque Dios conoce nuestros corazones. am, Él conoce qué hay en nuestros corazones. Si vamos a Éxodo 13:14. El día de mañana, cuando sus hijos les pregunten, ¿y esto qué significa? Les dirán, el Señor desplegando su poder nos sacó de Egipto, país donde fuimos esclavos, país donde fuimos esclavos. Cuando el faraón se empeñó en no dejarnos ir, el Señor les quitó la vida a todos los primogénitos de Egipto, tanto de hombres como de animales. Por eso le ofrecemos al Señor en sacrificio el primer macho que nace y rescatamos a nuestros primogénitos. Entonces, esto, aunque pasó hace más de 4,000 años, esto aún es para nosotros porque Dios nos rescató a nosotros de la esclavitud y nos liberó. Y por eso es tan importante que nosotros, como muestra de fe, demos el primer diezmo para Él. Eh, es todo lo que tengo. Voy a cerrar con oración. Primero que nada, si alguien aquí que está en la llamada o que está viendo por medio de las redes sociales, si alguien no ha aceptado a Jesús en su corazón, si quieren poner levantar la mano o poner algo ahí, o si alguien que ya lo recibió pero no ha estado caminando con él ahorita, también puede, si quieren levantar la mano. Pero bueno, vamos a hacer la oración. Gracias Jesús, gracias por estar en nuestros corazones. Uh, yo acepto que, yo creo que, yo doy gracias por el sacrificio que diste a Dios en mandar a tu Hijo para rescatarnos a nosotros. Yo creo en que eh, Jesús murió y regresó para, para ser rescatados. Acepto, acepto que entres en mi corazón y que vivas en mi corazón y que yo viviré para ti. En nombre de Jesús, amén. Gracias Dios por este día, gracias por todas las que se pudieron unir, gracias por habernos levantado, gracias por el gran sacrificio que hiciste por nosotros, Dios, aunque no los mereciéramos. Te pido que sigas obrando en nuestros corazones, que, que, que nos sigas dando la sabiduría y que podamos um, que, que, que todo lo que hagamos lo hagamos para ti, Dios, que siempre te pongamos primero, que, que, que lo hagamos por ti y no queriendo hacerlo nosotros mismos. Te pido por todas las que están aquí, por que les siga dando bendiciones, que se sigan uniendo a las llamadas y te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén.